Hay información sobre la calidad del aire, ya hay estudios de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hongo negro vive en el aire de la Ciudad de México, lo que reporta la UNAM. Es comunidad fúngica en un estudio que realizaron. Desde bacterias causantes de laringitis, faringitis, asma, alergia, edema pulmonar o hasta comunidades fúngicas que pueden provocar enfermedades como mucormicosis o mejor conocido como hongo negro. Recuerdan que esto del hongo negro ha afectado a personas que se están recuperando de la enfermedad del COVID, que lo estaban asociando como si fuera, como te debilita lo que son la enfermedad de la del COVID. Después de ahí, en India se habían infectado del hongo negro, que mata a la mitad de la gente, es un 50% de mortalidad. Pero no es contagioso de humano a humano. Pero las esporas del hongo es lo que provoca que se contagien. Pero veían la coincidencia de recuperarse Gatito de lindo. COVID 6 ha con invitado a después 86 estar fans a esta transmisión. contagiado de este hongo negro. Dice que habita en el aire de la Ciudad de México. Gatito Es lindo. lo que según revela un 6 estudio bienvenidos, gracias por pasar y efectuado por compartir un a grupo este de fans apoyo científicos dejando los del 20 Centro like de gratis, Atmósfera gracias. CCA de la UNAM. María del Carmen Calderón es la científica que encabeza el grupo de investigación, que informó que el equipo encontró bacterias patógenas y fitopatógenas de plantas, conocidas como habitantes de zonas urbanas. Las bacterias que forman parte de los bioaerosoles presentan una clara variación estacional en épocas de sequías y de lluvias y propician enfermedades respiratorias. En el estudio aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera de la Ciudad de México, publicado recientemente en la revista internacional, se utilizaron varios equipos de monitoreo para complementar la información metagenómica para identificar con precisión qué microorganismos están en el aire que se respira en la Ciudad de México. Ella explicó que la microbiota del aire engloba las partículas de origen biológico suspendidas en el aire, que pueden ser microorganismos vivos o muertos, algas, bacterias, protozoarios, arqueas, que son organismos celulares, o agentes infecciosos como los virus, además de granos de polen y esporas de hongos. Todo eso está en la Ciudad de México. Por eso es bueno que utilicen cubrebocas, porque eso ayuda mucho, no solo por la pandemia, sino de toda la contaminación y las esporas de hongos, de polen y de virus y todo lo que son agentes infecciosos en el aire, que ya están en la Ciudad de México. Estas partículas se emiten desde el océano de los continentes. Su distribución geográfica es local, regional y continental. Los fitopatógenos llegan de Europa o Asia, como la roya del cafeto, y eso es lo que afecta y acaba con los cultivos del café. Los huracanes también traen consigo microorganismos. Hemos tenido huracanes en el Pacífico y en el Atlántico últimamente. Podrían haber traído con el aire, con los vientos, ese tipo de hongos y de bacterias, todas las esporas, incluso de otros continentes a este continente. En este caso, pues es el estudio de la Ciudad de México. La atmósfera es un ambiente hostil para ellos, pueden sufrir pérdida de viabilidad, morir o simplemente ser acarreados por el viento de un lado a otro. Dice que la atmósfera no es su hábitat, sino que simplemente les sirve para dispersarse, pero hay controversia porque algunos pueden tener actividades metabólicas en el aire. Algunos microorganismos pierden viabilidad por las condiciones atmosféricas de radiación, desecación, variación de la temperatura, humedad, etc. Y otros producen toxinas, señaló la integrante del Departamento de Ciencias Ambientales. Dice, la mayoría de los microorganismos se ubica en la primera capa planetaria, identificada como troposfera. Sin embargo, debido a las dinámicas atmosféricas son transportados a mayores alturas y junto con esporas de hongos se han encontrado a alturas de 80 kilómetros en la atmósfera. Aunque otros procesos atmosféricos disminuyen su presencia, como la lluvia, que hace un lavado, esas partículas nos rodean todo el tiempo, es lo que alertó Calderón, la científica de la UNAM. Se comparan el aire de Coyoacán y Xochimilco. Como parte de la investigación, la científica y su equipo realizaron una comparación entre una zona urbana, Coyoacán, y otra semi-rural, que es Xochimilco, con cuerpos de agua y zonas de cultivo.
para determinar si hay diferencias locales, además de estacionales, de la microbiota presente en la atmósfera. Observaron que entre ambas áreas varía las concentraciones de microorganismos, pero las taxas en fila de tipo de bacterias son casi los mismos. Xochimilco presenta ciertos tipos de bacterias que se desarrollan más en cuerpos de agua. Mayoritariamente encontraron bacterias que son reconocidas como de zonas urbanas. Lo que sí es muy claro es la variación estacional. Como en época de lluvia se reproducen mucho los hongos macro, que pueden verse. Es que para la investigación el equipo colectó muestras de aire utilizando filtros para partículas PM10 que poseen un diámetro aerodinámico de menor de 10 micrómetros. ¿Se acuerdan de los cubrebocas que eran para la contaminación? Era para partículas de 3 micras, el PM3 o algo así se llamaba. Este es el tamaño PM10 para este tipo de partículas. Y trampas de esporas que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Las partículas se impactan en una cinta de celofán que tiene un adhesivo, y eso es lo que llevamos ya sea como para observación al microscopio o para extracción y conservación de su ADN para determinar qué hay en el aire. De esa manera secuenciaron 42 muestras, 21 de cada época del año, secas y lluvias. A través de la observación microscópica encontraron aquello que se puede ver, esporas de hongos y granos de polen, pero al hacer la extracción del ADN y tras su secuenciación se amplió la cantidad de bacterias que se pudieron identificar del aire utilizando metagenómica para su detección, además de otras bacterias que ya se conocían como la enterobacterias, por ejemplo Escherichia coli, causada por el fecalismo al aire libre. Por eso que dicen que no coman la comida de la calle. El fecalismo, ustedes saben que es las heces fecales, ¿no? También son partículas que vuelan en el aire y pueden incluso estar en la comida. Por eso a veces te puede caer mal la comida de la calle, porque como están al aire libre, el fecalismo es lo que puede a través del aire viajar y caer en la comida. Para abarcar las dos estaciones, el estudio duró un año. También ella contó que con la colaboración de dos investigadores postdoctorales, que es Nancy Serrano y Carolina Brunner. Esta última, ahora profesora investigadora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Los resultados indicaron que las comunidades bacterianas estuvieron representadas principalmente por la fila, tipo que se presentan en algunos géneros patógenos, Actinobacteria también, Proteobacteria, Firmicutes también, y Bacteroidotes, Cyanobacteria también, le dice de especies de Oscillatoris, y las comunidades fúngicas de hongos. La investigación, financiada por la Directora General de Asuntos del Personal Académico y el Programa de Apoyo de Protección de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, continuará para determinar la microbiota de acuerdo con las condiciones meteorológicas día a día. Asimismo, en relación con los contaminantes ambientales, como ozono y partículas PM10 y 2.5, toda vez que estas sirven de transporte para numerosas bacterias, expuso la científica. Hemos convivido y seguiremos conviviendo con microorganismos en el aire, es lo que aclaró. Solamente debemos ser más cuidadosos, ya que la relación entre ellos depende de nuestra respuesta inmune. Entonces podemos enfermarnos con el aire de la Ciudad de México y la presencia del hongo negro está aquí en la ciudad. El cubrebocas sigue siendo la mejor solución para tener una mejor salud. Esta es la información que se da sobre el tema del hongo negro en la Ciudad de México. Toda la investigación, todo el artículo, aquí lo estamos viendo, desde la Universidad Nacional Autónoma de México.